¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a revisar la forma en que se resuelven las ecuaciones de recurrencia. Estas ecuaciones existen dos tipos, unas que son de tipo homogénea y unas no homogéneas. Veamos entonces primero las homogéneas. Las ecuaciones homogéneas son las que se caracterizan porque su ecuación depende de los tiempos recurrentes de los llamados de sus funciones y una constante, por decirlo así, de la complejidad del algoritmo que se ejecuta dentro. Y siempre su ecuación va a estar igualada a cero. Si encontramos otro término en la ecuación, va a ser una recurrencia no homogénea, que las estudiaremos más adelante. Ok, veamos entonces cómo se resuelve una ecuación homogénea. Lo primero que tenemos que encontrar es una ecuación no recurrente de la función para hallar sus raíces y así hallar un polinomio característico que nos permita encontrar su solución y complejidad sin que dependa de los llamados recurrentes. La forma en la que vamos a encontrar es, vamos a hallar la ecuación, vamos a hallar sus raíces y vamos a crear o armar toda nuestra ecuación en base a dos cosas: cuando las raíces sean distintas y cuando las raíces sean iguales. Cuando las raíces son distintas, lo que hacemos es que cogemos cada una de las raíces que encontramos, elevamos el término a la n y lo multiplicamos por una constante. En el caso en que una raíz sea igual, cogeremos la multiplicidad de la raíz y hallaremos los m términos asociados de esas raíces también multiplicadas por una constante. Cuando una ecuación tenga una parte en que sean raíces distintas y raíces iguales, su solución será la sumatoria de todos los términos. En el primer ejemplo que vamos a revisar de raíces iguales, proponemos la siguiente ecuación. La ecuación nos indica t de n más 2 menos 4tn más 1 más 4t igual a 0. Como vemos, está en la forma que presentamos anteriormente y se nos dan nuestros casos base. Con estos casos base hallaremos las constantes asociadas a cada uno de los términos de las raíces. Listo. El primer paso es hallar su ecuación asociada. Una forma en la que lo podemos hallar es que siempre nuestro t de n o nuestro menor expresión de nuestro tiempo siempre lo igualaremos a 1 para hallar nuestra ecuación asociada. Y a partir de ahí encontramos los demás términos. Entonces, en este caso, t de n vale 1. T de n más 1 quiere decir que lo vamos a reemplazar por una x. Y el tn más 2 será un x cuadrado. Listo. Ya tenemos nuestra ecuación asociada. Y es un polinomio, en este caso es un polinomio cuadrado. Lo que vamos a hallar son las raíces de ese polinomio, es decir, para qué valores de x es igual a 0. Podemos encontrarlos por varias técnicas. En este caso lo voy a hallar por factorizar, pero lo pueden hallar por ecuación cuadrática, por regla de Ruffini, en fin. Al factorizar el término nos da que x menos 2 por x menos 2 es igual a esta ecuación. Entonces, nuestras raíces en este caso es para el primer término 2 y para la segunda 2. Las raíces son los valores para los cuales al reemplazarlos nos da 0. Como solución nos aparece que es x menos 2 al cuadrado, es al simplificar esta ecuación, en este caso la raíz 2 y es la multiplicidad, es 2 también. Ok, luego al reemplazarlo dentro de la sumatoria que vimos anteriormente, encontramos que cuando son raíces iguales, comienzo a multiplicar por una constante la raíz iésima elevada a la n. En este caso, la raíz es 2. Cogemos el primer término
el primer término lo tomamos y lo multiplicamos por 2 a la n. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en la sumatoria, nos aparece que es c sub i por n a la i menos 1 por r a la i a la n. En este caso, nuestro i es 1, por lo tanto el n a la i menos 1 es n a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Para el segundo término, el i ya va a ser 2, por lo tanto nos queda un n a la 1. Y es el término que nos aparece acá. Ok, ya encontramos una ecuación que no es recurrente y nos queda pendiente aplicar los casos base para hallar los valores de las constantes. Es sencillo, es reemplazar el n por 0 en las ecuaciones y completar la igualdad. Y para el 1, hacer el mismo proceso. Al despejar las ecuaciones, nos encontramos con que C1 es igual a 0 y C2 es un medio. Al reemplazarlo dentro de la ecuación que teníamos antes, que es esta, nos queda que nuestro tiempo de complejidad es este. Es un medio de n a la 2 a la n, que al simplificarlo es n por 2n a la menos 1. Cuando hallamos una ecuación de complejidad, lo que nos interesa saber es de qué orden o cuál es su cota superior. En este caso, t de n pertenece a la cota superior de n a la 2n menos 1. En el ejemplo 2 nos plantean la siguiente ecuación. 2t de n más 2 menos 12tn más 1 más 18t de n igual a 0. Como vemos, lo primero que comprobamos es que está igual a 0 y que todos los términos de nuestra ecuación sean dependientes de recurrencias o sean valores fijos. Lo primero que analizamos, t de n vamos a igualar a 0. En este caso es nuestro menor término. Entonces el 18t se nos convierte en 18. El menos 12tn más 1 se nos convierte en menos 12x. Y el 2tn más 2 se nos convierte en 2x al cuadrado. Tenemos nuestra ecuación, un polinomio cuadrado. ¿Qué hacemos? Lo vamos a simplificar. Para simplificarlo, ¿qué podemos hacer? Primera medida, divido por 2 cada uno de los términos y nos resulta la siguiente ecuación. X al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. De igual manera, resolvemos esta ecuación, encontramos sus raíces y es como sigue. Al factorizarlo nos queda x menos 3 por x menos 3 igual a 0. Al simplificar esta ecuación, nos queda que es x menos 3 al cuadrado. En este caso, nos queda que la raíz es 3 con multiplicidad de 2. Al hallar el t de n asociado o la ecuación no recurrente asociada, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación. Entonces nos queda que es una constante por n a la i menos 1 por r sub i a la n. El primer término es c sub 1 por 3 a la n. Segundo término, c sub 2, n por 3 a la n. En esta ecuación no nos dieron casos base. Como no nos dieron casos base, esta es la aproximación que tenemos. Pero, como indicaba anteriormente, lo que nos interesa en este caso de las ecuaciones de recurrencia es saber de qué orden es su complejidad, por lo cual nuestro TDN o nuestra complejidad de este algoritmo pertenece a la cota superior o al O de n de 3 a la n. En este ejemplo vamos a revisar las raíces distintas. Nuestra ecuación
planteada es t de n menos 5t n más 1 más 6t n más 2 igual a 0, con casos bases de t de 0 igual a 0 y t de 1 igual a 1. En este caso, t de n se nos convierte en 1. Menos 5t n más 1 es menos 5x. Y 6t n más 2 es 6x cuadrado. Teniendo ya la ecuación asociada, resolvemos para hallar los términos de las raíces. En este caso voy a utilizar la ecuación cuadrática. Esta ecuación nos permite de una forma matemática encontrar los valores de las dos raíces, uno para cuando sumamos el valor de la raíz cuadrada del determinante y otro cuando lo restamos. Al reemplazar los valores de A, B y C en nuestra ecuación, nos queda de la siguiente forma. Menos 5, no olvidar el signo, más o menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4, 6 por 1, todo esto dividido en 2 por 6. Al resolver las operaciones nos queda que es 5 más o menos raíz de 1 sobre 12. En el caso en el que tomamos el más, o sea 5 más 1 dividido en 12, la raíz es un medio. Y en el caso en que tomamos el menos, es decir, 5 menos 1 dividido en 12 es igual a un tercio. Estos son los dos valores de raíces o los dos valores que hacen que nuestra ecuación sea 0 y, como vemos, son distintos. Ahora, encontremos la ecuación asociada. No recurrente. Para encontrar la ecuación, si recordamos, la forma de encontrarlo es multiplicando una constante por la raíz elevada a la n. Entonces, en este caso, tomamos que nuestra primera raíz es un medio, tomamos C1 por un medio elevado a la n, este es nuestro primer término, y la segunda raíz es un tercio. Y nos queda C2 por un tercio elevado a la n. Como tenemos nuestros casos base, lo reemplazamos, el t de 0 y el t de 1. Al igualar el t de 0 igual a 0 y reemplazar el n por 0, llegamos a que C1 es igual a C2. En el caso de que t es igual a 1, al reemplazarlo en nuestra ecuación, quedamos que C1 medios más C2 tercios es igual a 1. Despejamos nuestra ecuación y tenemos que C1 es igual a 6 y teniendo en base el caso de T0, llegamos a que C2 es igual a menos 6. Tomamos estos valores, los reemplazamos en nuestra ecuación de complejidad no recurrente y nos queda que el t de n es igual a 6 de 1 medio a la n menos 6 a la 1 tercio de n. Por las propiedades de las cotas superiores, tenemos que nuestro t de n pertenece al orden de 6 por 1 medio a la n. En este ejemplo, tenemos t de n menos 5t n menos 1 más 6t n menos 2. En este caso, nuestro menor término de Tn es Tn menos 2, con lo cual este va a ser igual a 1. Quedando más 6t es igual a más 6, menos 5Tn menos 1 es igual a menos 5x, y Tdn ahora es el término de mayor expresión en el exponente y es x al cuadrado. Al factorizar esta ecuación nos queda que x menos 2 por x menos 3, siendo las raíces 2 y 3, recordemos que son los valores que hacen que eso sea igual a 0,
Y al reemplazarlos por la ecuación en el que sumamos las raíces elevadas a la n y le agregamos una constante, nos queda que t de n es igual a la primera raíz, que es 2 elevada a la n, por una constante, más c2 por la segunda raíz, que es 3 elevada a la n. En este caso, nuestro t de n pertenece a la cota superior de 3 a la n, siendo 3 a la n el valor de mayor complejidad. Ahora veremos las ecuaciones no homogéneas. Estas ecuaciones son de la forma en que tenemos una parte homogénea, pero ahora ya no será igual a 0, sino que será igual a unos valores elevados a la n por un polinomio asociado. Estos valores que se encuentran en la parte derecha de la ecuación son los valores o las complejidades de mi algoritmo, que son parte no recurrente y que son diferentes a las operaciones elementales. Por ejemplo, si en nuestra función recorremos el array, lo guardamos en un nuevo arreglo, si lo imprimimos, estos valores no son recurrentes y tenemos de todas formas que tenerlos en cuenta para hallar la complejidad. Entonces, para resolverlo, primero realizamos el caso homogéneo. Entonces tomamos la parte izquierda, que es como la parte 1, es el primer proceso, y asumimos que es homogénea, que la igualamos a 0. Y después hacemos el proceso de resolver la parte derecha de la ecuación. En este caso, tomamos cada valor de base junto con un polinomio y lo asociamos. Entonces, por cada valor de base distinto que encontremos, habrá una raíz asociada. ¿Cuál es la fórmula para hallarlo? Esta es la parte homogénea, que son las raíces como vimos anteriormente. Pero ahora de la parte no homogénea es tomar el valor de la base y esa será una raíz y elevarlo al exponente del mayor polinomio de n que encontremos y sumarle 1. Y así por cada una de las bases que encontremos. Veamos un ejemplo. El ejemplo, t de n igual a 2t n-1 menos n más 3 por 3 a la n. Reorganizando la ecuación, nos queda la parte recurrente t de n menos 2t n-1 igual a menos n más 3 por 3 a la n, siendo esto la parte no recurrente y por la cual no es homogénea. Al hallar la ecuación asociada de la parte homogénea, nos queda que es x menos 2 igual a 0. Ya sabemos cuál es la raíz de antemano. Y para la parte no homogénea, tenemos que la base es igual a 3, teniendo 3 a la n. Y d es igual a 1. ¿Por qué? Porque es que el polinomio de n más 3, su mayor exponente de n es 1. Teniendo entonces la ecuación anterior, nos queda que de la parte homogénea, que es esta, nos queda x más 2, x menos 2. Y de la parte no homogénea tenemos que es la x menos la base por d más 1. En este caso nos queda x menos 3 por d, que es 1 más 1 elevado al cuadrado. Y aquí ya tenemos una parte que es con una raíz distinta y otra parte que son con raíces iguales. Y la solución de este caso es sumar las dos partes de las raíces cuando son distintas y cuando son iguales.
En este caso, para el primer término, x menos 2 nos queda c1 por 2 a la n. Para el segundo, nos queda c2 por 3 a la n. En este caso, n es igual a 0. Y en el tercer término nos queda c3n por 3 a la n. Quedándonos que el t de n pertenece al orden de n por 3 a la n. El siguiente ejemplo nos queda tn más 3 menos 4tn más 2 menos tn más 1 más 4tn igual a n a la 9. Al hacer la ecuación asociada para hallar la parte homogénea, tenemos que 4t es igual a 4 menos tn más 1 es menos x menos 4tn más 2 es igual a menos 4x y n más 3 es igual a x al cubo. Y la parte no recurrente tenemos que nuestra base es 1. ¿Por qué? Porque 1 a la n es igual a 1, teniendo en este caso el valor de la base. Y el exponente del polinomio es 9. Tenemos ya nuestro d. Ahora, para resolver la parte no homogénea, como ya es una ecuación cúbica, para hallar las raíces utilizaré la técnica de Ruffini, en la cual listamos los términos de las constantes que acompañan los valores en la ecuación. En este caso, para x al cubo es 1, para menos 4x al cuadrado es menos 4, para menos x es menos 1 y para 4 es el valor que está acá. Y lo vamos a dividir por el valor de la raíz que consideremos que al dividirlo nuestro residuo sea igual a 0. En este caso voy a utilizar 1. Entonces el valor por el que voy a dividir la ecuación sería x menos 1. ¿Cómo lo realizamos? Tomamos el valor del primer término y no lo operamos. Después tomamos este valor y lo multiplicamos por el valor de la raíz y es el valor que colocamos a sumar con el de la segunda posición. Al operar esto, nos queda que menos 4 más 1 es menos 3 y tomamos el valor que nos queda, lo multiplicamos por la raíz y nos da el segundo término para operar. Menos 1 menos 3 es igual a menos 4 y realizamos este mismo proceso al multiplicarlo por la raíz y nos queda que menos 4 más 4 es igual a 0. Es importante que nuestro valor de residuo sea igual a 0 para que este valor de raíz sea posible y sea válido. Ahora tenemos ya nuestra expresión. Al tener nuestra expresión nos queda x menos 1, que fue por el valor que dividí en el polinomio de Ruffini, y los términos que nos quedan en esta parte como resultado, rearmamos la ecuación. En este caso quedaría x al cuadrado por el factor de 1 menos 3x por este factor y menos 4 por el de acá. Y esto es igual a 0. Que es la parte de ecuación que tenemos en este lado. Entonces nos queda x menos 1 por x menos 2 menos 3x menos 4 igual a 0. Y esta parte sí ya la podemos factorizar. En la factorización nos queda que es x menos 1, la parte que ya venía, y nos queda x menos 4 como otra raíz y x más 1 como otra raíz. En este caso las raíces como son x menos 1, x menos 4, x más 1 y tenemos la parte
no recurrente. De la parte no recurrente, recordemos que la base es igual a 1 y el exponente es 9. Por lo cual nos queda x menos 1 elevado a la 10. El 10 viene del mayor exponente de d más 1. Igual a 0. Ahora, teniendo ya esta expresión, estos tres términos son de raíces diferentes y este es el de una raíz igual. Al tener ya los valores de las raíces, vamos a hallar la ecuación no recurrente. En este caso tomamos la primera raíz que es 1, la multiplicamos por una constante y nos queda c sub 0 por 1 a la n. La segunda raíz que es c sub 1 por 4 a la n. La tercera raíz que es c sub 2 por menos 1 a la n. Y ahora vamos a hacer la de la ecuación o hallar los términos para la ecuación cuando las raíces son iguales. En este caso, como el exponente es 10, hay 10 términos. Y comenzamos colocándole el valor de la constante y la multiplicamos por n, en este caso es n a la 0 que es igual a 1, y el valor de la raíz 1 a la n. El segundo término sería c sub 4 por n por 1 a la n. El tercer término c sub 5 por n a la 2 por 1 a la n. El c sub 6 n al cubo por 1 a la n y así sucesivamente hasta encontrar el último término. El último término sería c sub 12 por n a la 9 1 a la n. Este sería el término número 10 de nuestra raíz. Ahora, la complejidad de este algoritmo es que el t de n pertenece al orden de 4 a la n, siendo 4 a la n el término que en esa ecuación tiene mayor complejidad. En este ejemplo tenemos t de n menos 3tn menos 1 es igual a 5n más 3. Nuestra parte recurrente, la que tenemos aquí, y su ecuación asociada es x menos 3 igual a 0, teniendo como t de n menos 1 el valor de 1. Y para la parte no recurrente de 5n más 3, tenemos que el 5n más 3, nuestro grado del polinomio es 1, que en este caso es d, y nuestra base es 1. Teniendo esto, tenemos que es x menos 3 por x menos 1, que es la base, y nuestro exponente al sumarle 1 nos da al cuadrado. Tenemos una parte que es con raíces iguales y otra parte que es con raíces distintas. Para la parte de la raíz distinta tenemos que es c sub 1 por 3 a la n, y la parte de las raíces iguales, el primer término es c sub 2 por 1 a la n, y el otro término es c sub 3 n por 1 a la n. Y la complejidad de este algoritmo es t de n pertenece al orden de 3 a la n.